Desde ahora inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Miren, señores, una de las características de cómo el ser humano siempre le da riendas sueltas a aspectos que uno presume que los niveles formativos, educativos y, por qué no decirlo, de cultura familiar conducen a uno a actuar en la dirección contraria. Pero Obniel y yo podemos pasarnos el programa entero y abrir los teléfonos por una semana haciendo recuento de cómo los enconos personales en este país han dificultado el desarrollo de la sociedad dominicana en su conjunto. E inclusive para explicar muchas de nuestras inconformidades y retrasos en el orden institucional, uno tiene que llegar a la conclusión de cómo el factor personal se ha impuesto sobre la razón política o de cualquier naturaleza. Yo comienzo diciendo que el mismo proceso en que el país fue sometido a una dictadura, la de referencia inmediata, que es la de Trujillo, tuvo mucho que ver con los enconos acumulados de una persona de innegable vocación autoritaria como era Trujillo, pero que en algunos momentos sintió el látigo de la indiferencia social. Cuentan que, si bien es cierto, Trujillo fue una persona que anduvo acumulando todas las energías desde el punto de vista político y económico en ese interregno entre guardia campestre en el este del país hasta ser jefe de la policía, jefe de ejército y presidente de la República. Dicen que el trago de mayor amargura para él fue cuando no le aceptaron ingresar al club de mayor exclusividad en Santiago de los Caballeros. Y que por esa postura, él inclusive acumuló iras que fue demostrando en el interregno de su ejercicio gubernamental. Hay un acontecimiento que mucha gente no recuerda. Y es que doña Minta, la primera esposa de Trujillo, era una persona que no tenía la connotación de carácter social para insertarlo en esos circuitos. Y que sus segundas nupcias, entre otras cosas, independientemente de los factores amorosos, provocaron que él conquistara a doña Bienvenida, que fue, repito, su segunda esposa, y era montecristeña de origen, y que ella le garantizaba el acceso a esos circuitos económicos. Claro, a posteriori ya Trujillo era un hombre de mando y de control en la República Dominicana y actuó como jefe supremo de la nación dominicana. Sigo explicando. Juan Bosch, figura ilustre, inteligente, talentosa, junto a un grupo de intelectuales, entre ellos Juan Isidro Jiménez Grullón, fundaron el PRD en el año 1939 en La Habana, Cuba. Y cuentan que el factor que motivó esa división entre dos figuras excepcionales no fue la política, fue un amor. Ambos coincidieron con Julia de Burgos, que era una poetisa, escritora puertorriqueña, y eso le condujo a una fragmentación que los mantuvo distantes hasta los últimos días de existencia de don Juan Isidro, porque Juan Isidro murió mucho antes que don Juan Bosch. En ese mismo tenor. Joaquín Balaguer. Hay que decir lo siguiente, Joaquín Balaguer sobrevivió una parte importante en la era de Trujillo por sus lazos de familiaridad con doña Bienvenida. Hay que decirlo. Y él inclusive en sus libros sostiene la idea de que el político que más le simpatizó fue Santiago Guzmán en primer lugar. Y después él era una especie de apologista discreto de Rafael Estrella Ureña, que fue un líder que tuvo mucha presencia en el Cibao. Y Trujillo, repito, tiene una oportunidad por los lazos de familiaridad entre la segunda esposa de Trujillo y él. Recuérdense que Balaguer era Joaquín Balaguer Ricardo y doña Bienvenida se llamaba Bienvenida Ricardo. Bueno, pero Balaguer nunca gozó en principio de la gracia de doña María Martínez, porque ese lazo de familiaridad con la segunda esposa de Trujillo
lo condujo a servirle al régimen en un rol secundario los primeros 10 o 12 años. Inclusive hay documentación suficiente que expresa cómo en el tramo final ya de la era, Johnny Aves García y un grupo de personas trataban a Balaguer con mucho desdén, lo pateaban, hasta el punto de que cuando ajustician al tirano y Ramfi, que estaba en Francia, llega a la República Dominicana, se siente incómodo con el discurso que da Balaguer frente a las Naciones Unidas, impulsando el proceso de democratización del país. Pero donde Balaguer demostró que era una persona que el que le pellizcaba se la desquitaba, era en su comportamiento político. Miren, resumen rápido. Quien organizó el partido después de la Guerra de Abril fue Augusto Lora, porque Balaguer, de conformidad con las leyes antitrujillistas, no pudo ser candidato en el año 1962. Y él acumuló tanta insatisfacción por la postura que tuvieron los cívicos frente a él, fundamentalmente Viriato Fiallo, que escribió un libro que más que un libro fue una recopilación de sus artículos. Se llama De la sangre del 30 de mayo al 24 de abril, acabando con los cívicos. Y como un desquite histórico, la persona que le inventó la frase de Balaguer muñequito de papel, Rafael Lorenzo Perelló, terminó siendo la persona que le leía a Balaguer. Porque cuando él perdió la vista, lo puso a leer. Pero Balaguer se hizo enemigo de Lora después que Lora le organizó todo el proceso, porque Lora cometió el sacrilegio de aspirar. Porque su acuerdo original era que Balaguer fuera 66-70 y después venía Lora. Bueno, se hicieron enemigos. Peña Gómez y Juan Bosch se hicieron enemigos. Juan Bosch duró muchos años diciéndole injustamente a Peña Gómez degenerado. ¿Tú recuerdas? Salvador Jorge Blanco, que era de Santiago, al igual que Antonio Guzmán, se hicieron enemigos. Magluta era compadre de Peña Gómez y terminaron enemigos. El mejor ejemplo y más reciente, Leonel Fernández y Danilo Medina. Subieron juntos. Construyeron ese partido post Juan Bosch juntos. Y al final de la jornada yo escuché a Danilo Medina fuera de sí, en el Palacio de Deportes, hablando, lo que me tienes envidia, porque no perdona. ¿Tú recuerdas ese discurso? Miren cómo en la vida pública, y eso se expresa en diferentes segmentos de la vida social, en el sector económico, todo el mundo sabe en este país cómo dos primos que se desarrollaron en el mundo de la banca eran contrarios y compitieron desde dos bancos diferentes por aspectos puramente de competencia familiar. Pero en el caso específico de la política es cuando tú ves más a gente que en un interregno de la vida han estado juntos y después por aspectos puramente personales, pasionales, de intereses políticos se dividen. ¿Pero ustedes creen que eso es solo el mundo de la política? No. No. En múltiples aspectos de la vida nacional tú ves el interés fragmentario de los dominicanos. Vete al mundo musical. Usted ve niveles de rivalidad en gente que comía juntos y después se fraccionan, se dividen. No por el ánimo de cada quien hacer camino al andar, sino por esos egos que se van construyendo sobre la base de que yo me desarrollo y tengo que obstruir y dificultar que el otro crezca. Hay excepciones, pero yo lo doy como recordatorio. La figura para mí popular en la República Dominicana de mayor trascendencia se llama Johnny Ventura. Bueno, pero las personalidades que acompañaron a Johnny en un tramo fueron Luisito Martí y Anthony Ríos. Cuando inició la disputa entre ambos, aunque terminaron sus días como grandes amigos y hermanos, no hubo un sabor dulce. Fue un proceso de separación un poco difícil. Inclusive, yo tuve confesión de primera mano de Anthony de que ellos le pusieron a su banda el sonido original, demostrando que ellos sí tenían la sabrosura que originalmente caracterizó a Johnny Ventura. Bueno, el tiempo demostró que Johnny era Johnny, que Luisito era Luisito y que Anthony era Anthony. Es decir, nunca es posible coexistir la figura emblemática de la música de los 60, los Beatles, Ringo Starr, Paul Harrison, John Lennon y Paul McCartney. ¿Cómo tú pensabas que dos genios de la música como McCartney y Lennon iban a terminar sus días en disputa? Bueno, terminaron sus días en disputa. ¿Por qué? Por los egos, por las enemistades.
Me puedo pasar la tarde entera aquí dando ejemplos así significativos, pero el que más cercano lo tengo. Yo en su momento de infancia fui un seguidor de los Jackson 5. 5 hermanos que estremecieron al mundo en la década de los 70, ¿no verdad? Porque su hermanito menor, Michael, era toda una superestrella. Bueno, pero Michael se separó de sus hermanos e hizo carrera el mundo de los intelectuales. Miren, es ultra reconocido el acontecimiento entre Vargas Llosa, por un lado, y Gabriel García Márquez. Para mí, 2 de las leyendas intelectuales más significativas de América Latina. Ambos ganadores de premio Nobel. Miren qué pasó. En la década de los 70, el mundo intelectual latinoamericano se dividió porque una figura sumamente importante en Cuba publicó un libro. Se llama En mi jardín pastan los héroes, que era una crítica a la Revolución Cubana. Y eso provocó una gran confrontación entre el mundo intelectual. Y bueno, Vargas Llosa cerró fila en una dirección. El caso es de Berto Padilla, es un caso conocidísimo. Y de otro lado, cerró filas Gabriel García Márquez. Y un acontecimiento, Vargas Llosa le dio una galleta a García Márquez. Y eso marcó, repito, un proceso de distanciamiento poco entendido. Yo hago este resumen porque a veces la condición humana no está muy en capacidad de reconocer los errores para enmendar conductas y no repetir escenarios donde la gente tropieza 2, 3, 4, 5, 6, 10 y 20 veces con la misma piedra. Miren, en Estados Unidos, Bill Clinton demostró que podía el sur llevar un candidato joven con posibilidades y ganar. Ganó las elecciones. Gobernó 2 periodos consecutivos. Y Al Gore, que fue su candidato vicepresidencial, que le acompañó, entre las razones que perdió, ¿tú sabes cuál fue la fundamental? Que él, como Clinton tenía un tema de impugnación en algunos sectores, rompió con Clinton y presentó una candidatura al margen de Clinton. Conclusión, perdió. Perdió. Se enemistaron. Alfonso Guerra, el gran estratega del Partido Socialista Obrero Español, fue el compañero de Felipe González por muchísimos años. Fue su segundo al mando en el gobierno. ¿Terminaron enemigos? O sea, mira cómo la condición humana divide a la gente. La dupla de mayor éxito en Colombia, Santos y Uribe. Uribe gana un periodo, reforma la Constitución. Santos fue su ministro de Defensa. O sea, el punto de mayor estelaridad en su gobierno. Santos y Uribe son enemigos. Hasta hoy, Concluyo. La condición humana es imperfecta. Pero a veces, nosotros cuando nos vemos en ese espejo, no podemos seguir dándole razón a prácticas que le han hecho tanto daño a la humanidad. Denle marcha atrás a este recuento que yo he hecho. ¿Cuántas cosas se podían resolver si esos talentos se hubiesen unificado en la mejor dirección? Si esos egos no hubiesen dividido a tanta gente. Tú sabes que tú hacías un análisis hace un momento de Balaguer y recordé un hecho histórico cuando el ex vicepresidente de la República, Goico Morales, justamente cuando salen del gobierno en el año 1978, viene de la Santa Sede de Roma, un viaje por un mes con su familia, y le pregunta a la prensa que cómo le había ido. Y él dice que él le fue muy bien, que él estaba lavando sus manos, que no estaban contaminadas de la sangre del gobierno pasado del que él había sido vicepresidente 8 años y que él no se había robado un chele. De ahí en adelante cayó en desgracia con Balaguer. Balaguer, de hecho, a partir del año 1986, le montó una persecución a Goico Morales. Comenzaron el recuerdo de una construcción frente a su casa. Le abrieron una zanja. O sea, de las cosas que uno ve y que uno analiza, cómo los aspectos personales y políticos llevan a la gente a dividirse. Tú hablabas de la dupla reciente de Leonel y Danilo. Cómo eso le dicen en psicología el síndrome del descarrilamiento. Después de tanto éxito, 16 años en el gobierno, de repente se dividen. ¿Qué pasó? Una lucha de egos. Una lucha de complejidades, de que yo dije, de que yo no digo, de que tú me estás jalando, de que el líder soy yo, de que yo lo hago mejor que tú.
al final ese tipo de cosas ha generado toda clase de problemas en la sociedad. Tú analizabas el problema del PRD histórico. Salvador y don Antonio, Salvador y Jacobo, Salvador y Peña. O sea, cómo ese liderazgo brillante que llegó a la presidencia en el año 1978, todo el mundo empujando. Sin embargo, cuando llegaron, los diversos puntos de vista de lo que debería ser cada quien, llevó a que se dividieran. Al final, hubo incluso, y eso tú lo dirás hasta mejor que yo, porque tuviste la oportunidad de hablar con muchos de esos líderes después, hubo diferencias irreconciliables. No, claro. Mira, Jacobo y Peña eran compadres, terminaron enemigos. Hasta el último mes en que Jacobo pudo pactar con Peña, pero enemigos. Enemigos. Cuando tú analizas lo que pasó en la crisis del 2000 al 2004, después de vencer al PLD, de llegar al poder, A tú e Hipólito. se mataron. Y eso tiene un componente eminentemente de orgullo, de egos. Yo pienso que al final la política o cualquier actividad de la vida pública tiene que estar revestida de humildad. Sobre todo cuando las personas tienen en sus manos el dirigir a otros, el que otros lo sigan, el tomar las riendas de la vida de otras personas. Yo reflexionaba viendo pasar con el caso del presidente Medina. No me alegro por lo que está pasando, pero cada quien cosecha lo que sembró. Y cuando uno ve el sometimiento a sus familiares, cuando uno ve las situaciones que está viviendo, los sinsabores a lo interno de ese partido, uno rápidamente se pregunta, ¿y eso se pudo haber evitado? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Era una simple fórmula de inteligencia más humildad. Eso hubiese resuelto lo que está viviendo hoy, pero no lo logró. Evidentemente, todos los ejemplos que colocas aquí en la mesa del debate nos muestran que las miserias humanas destruyen cualquier tipo de éxito. No hay forma de que una persona en la música, en la historia, en la vida intelectual, en cualquier aspecto que uno pueda mencionar, en la vida política, si no se reviste de algún nivel de humildad y de entender que no llegó solo al éxito, pasa lo que ha pasado con toda esa gente. Al final, cuando uno analiza y ve cómo esas personas han destruido sus liderazgos en cualquiera de esas direcciones, uno dice, pero son tonterías. Sí. O sea, eran cosas banales incluso. Prevaleció más la agitación de los áulicos y de los entornos que son dañinos que la naturaleza de la gente que entró en conflicto. Yo digo, el ser humano, una de las capacidades que lo distingue, y creo que es la más importante, es el raciocinio. De hecho, hasta la palabra de Dios, la Biblia, dice que Dios es razonable. Razonable es una persona que cede. O sea, una persona que cambia su punto de vista y puede coincidir con el otro. ¿Cuántas situaciones no se han podido resolver simplemente por ceder? Por dejarla pasar. Pero en este mundo egocentrista en el que vivimos, y eso se ve mucho en la clase política porque es la clase que tiene que coexistir más y convivir más en los medios, si uno ve todos sus defectos. Miren todo lo que pasó, por ejemplo, con el tema del diálogo recientemente. Todo el mundo estaba dispuesto a ir, todo el mundo quería ir, pero llegó un momento donde cada quien tenía su agenda. Claro. Y nadie quería ceder. No, es que si tú no me das esto, yo no te voy a aprobar esto. O sea, sí. Si tú no me das toma y daca. ¿Me entiendes? Entonces, evidentemente, todo lo que hemos visto hasta ahora refleja que el ser humano tiene de una manera u otra que tratar de refrenar sus miserias humanas. Todas las tenemos. Claro. Pero hay que luchar contra esas cosas, sobre todo si hay otros que dependen de nosotros. Ok, una pausa. Regresamos con esta que es Tu Voz al Mediodía.